¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios constructivos. Solo tenemos un país y aquí no nos vamos. Aquí vamos a morir, algunos van a morir pero muertos de la risa, ¿no? O en la cárcel. Porque hacen y deshacen con los fondos del Estado y parece que eso no les perjudica, como que están muy endiosados. E incluso hay hijos de altos funcionarios, de ministros, que andan por ahí en otras instituciones haciendo y deshaciendo. O sea, ahí cae una denuncia del Instituto de la Propiedad. Ya me imagino que si saben, la gente del Instituto de la Propiedad se saben de qué estoy hablando, de quiénes estoy hablando, pero como todavía no tengo las pruebas, pues no puedo tampoco desprestigiar a nadie, ni caer en las cuestiones de lucubraciones ni nada, pero sí hay indicios racionales de que están cometiendo abusos hijos de ministros. El nepotismo, pues, o sea que no solo el nepotismo se dio a nivel de la casona, sino que también se dio nepotismo en todos sus ámbitos. Claro, es que se replican los males. En el Congreso se replica, pero de otra manera. Claro, el tráfico de influencia siempre es corrupción. Corrupción es, también dice, miren qué robó, pero hizo. No, esa mentalidad ya no. Esa mentalidad no, señores. Corrupción es corrupción, aquí y allá. Si corrupción fue antes, también es ahora. Yo voy a pedir a producción qué es lo que genera en el Congreso Nacional, porque ha habido un despilfarro de fondos. O sea, despilfarro de fondos porque así le llamaron ellos en su momento también en el Congreso anterior. ¿Y saben cuál es la gran limitación? Que son fondos suyos, fondos míos, fondos de mi compañero Alexander aquí. Y fondos del invitado también. A propósito, abogado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. El abogado Luis Urbina del CNA. Entonces ya saben de qué es lo que vamos a hablar. Ese despilfarro de fondos en el Congreso Nacional. Criticaron tanto a Mauricio Oliva que cayeron en lo mismo. Cayeron en lo mismo. ¿Y saben cuál es el peor delito? No ser transparentes. No ser transparentes porque niegan la información a los medios de comunicación. Niegan la información a usted como ciudadano, si la va a solicitar. Y se la niegan a las instituciones también que son veedoras de los fondos públicos. Los fondos públicos son fondos públicos. Son fondos de todos. No hay que abusar, señores. El CNA se ha dedicado, y por eso se ha llevado su parte, ¿va? Pero su mala parte. Porque no les gusta rendir cuentas. Y cuando hay alguien... ¿Cuál fue aquella famosa frase? ¿Dónde está el dinero? Y ahí fuera Job. Y ahora, ¿quién tiene el dinero? Entonces puedes hacer la otra pregunta, ¿va? ¿Quién tiene el dinero? Esa sería una buena pinta por ahí de vez en cuando. No es que estoy incitándola, pero por lo menos que se les quede en la memoria. Abogado, buenas tardes. Quiero agradecerle su deferencia para el programa Analistas de la Noticia a través de ICN y que hablemos un poco sobre este último informe que han encontrado en el Congreso Nacional. No ir a sesiones y cobrar el cheque es corrupción también, señores. También es corrupción. ¿A cuánto asciende esto, abogado? Cuéntenos un poco de cómo se da toda comienza esta investigación, cuáles fueron los principales obstáculos, cuáles fueron los principales hallazgos, dónde tienen el dedo puesto hasta el momento y es donde no le gusta al funcionario público que le toca.
Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes para esclarecer temas de la última investigación que hemos presentado. Vea que es interesante. Esta investigación surge por la misma ciudadanía. Por eso queremos iniciar agradeciéndoles por la confianza que tienen en el Consejo Nacional Anticorrupción, interponer las denuncias. Obviamente nosotros mantenemos sus datos confidenciales siempre. No importa quién sea, vamos a guardar la discrecionalidad de no brindarlo. Tienen que hacerlo, pues, ¿por qué? Porque no van a perder, o sea, la fuente de información. Exactamente, pero prefieren ir a donde nosotros, que inclusive al Ministerio Público en ciertos casos. Entonces es un poco gratificante y por eso cuando se dan este tipo de resultados de presentar estas líneas investigativas, primero les queremos agradecer a ellos porque es un tema de interés para el combate frontal a la corrupción. Vea que es importante analizarlo desde un punto de vista objetivo. Hay que mencionar que desde el año 2022 se estaban dando estos subsidios, subvenciones y ayudas sociales. Sí. Era algo que de igual forma se daban en el gobierno anterior, el famoso fondo departamental que todos conocemos y que se presentaron diferentes líneas investigativas por medio de la MAXI y UFERCO, sí. UFESIC en su momento. Entonces es de denotar algo interesante y aquí es donde nos vamos a ir a un poco de ámbito jurídico. Aunque no es como lo correcto en el sentido de vamos a hacer una cronología de tiempo para señalar unos aspectos. Y es que el artículo 205, numeral 37 de la Constitución de la República le establece al Congreso Nacional como una atribución directa a implementar los mecanismos en los cuales se puede brindar un subsidio o subvención mediante una ley, le establece. Es un requisito indispensable. Y ahí es donde se regulan los subsidios y subvenciones. Pero además de ello, en el año 2018, 2019, en enero, para ser específicos, el decreto 156-2018 entró en vigencia y fue el que modificó directamente. Es eso. Sí. Pantalla. La aprobación del decreto 116-2019 y en agosto del 2023 derogación del decreto 116-2019. ¿Qué tipo de subvenciones? Ayuda social, donaciones a ONG, donaciones, me imagino que a ustedes no sé si les estarán dando el porcentaje, donaciones al gobierno central, donaciones a gobiernos locales, municipalidades, donaciones a instituciones descentralizadas. Pero continuemos con la... Pero es interesante, veámoslo del siguiente punto de vista. La Constitución de la República amarra que se requiere una normativa para brindar subsidio o subvención. Eso está claro en el artículo 205, numeral 37. Pero de igual forma, cuando se ingresa una reforma por adición, el del artículo 81A de la Ley del Poder Legislativo, se introduce una disposición donde para todo el tema de ayuda social que brinda el Congreso Nacional por medio de los diputados, que es lo que se está dando actualmente, debe ser por medio de la implementación de una ley aprobada por parte del Pleno del Congreso Nacional, que es por la mitad más uno, por decirlo de esa forma. Entonces requerimos una normativa ya sea para subsidios, subvención o ayuda social. Para cualquier término que le quieran imponer ellos, de esta forma es como se requiere una normativa. Eso es uno de los principales hallazgos que el decreto 116-2019, que hay que decirlo, era un decreto totalmente generador de impunidad. Era algo que tenía que derogarse desde el día 1, nunca tuvo que haber entrado en vigencia. Pero que fue sustituido ¿por qué? O sea, es sustituido por uno que le da transparencia. No, es que no es sustituido por ninguno. Por ninguno, o sea que más bien lo dejaron. Aquel por lo menos era ver cómo quedaba demostrada la corrupción, ¿es cierto? Aquel fue dirigido el 18 de octubre del año 2019, entró en vigencia el decreto 116-2019 y también el decreto 117-2019. Fue un combo de generación de impunidad que realizó el Congreso anterior y es interesante porque es para mermar el accionar del Ministerio Público. Solicitaban una auditoría que tenía que realizarse a estos fondos por parte del Tribunal Superior de Cuentas y aquí es donde vienen los famosos finiquitos que se emitían por parte del tribunal, que hasta el momento en los casos que se están judicializando podemos ver y denotar que siempre están teniendo un efecto negativo porque le dieron un finiquito sobre el manejo de ciertos fondos, entonces quieren dejarlo sin valor y efecto para la causa judicializada. Entonces, vea qué interesante. Sí. Esto fue lo que se hizo con este decreto. Afectar y mermar al Ministerio Público y la generación de impunidad fue terrible. Entonces, por un punto, el decreto 56-2023 que entra en vigencia el 5 de agosto del año pasado, vino a derogarlo. Eso se le aplaude al Congreso Nacional porque de verdad era un decreto que no tenía que estar vigente. Pero ¿qué sucede?
Era el único decreto que amarraba cómo era el manejo respecto a las ayudas sociales. Y eso era lo que estaba dentro del mismo. Entonces, si el artículo 81A de la Ley del Poder Legislativo señala que como requisito indispensable debe existir una ley que regule el tema de las ayudas sociales, cuándo aplica, cómo se deben brindar, y la Constitución señala para el tema de las subvenciones y subsidios, y actualmente no existe ninguna, vemos que no se pueden dar. Pero logramos identificar que de agosto del año pasado hasta agosto del presente año se hicieron una erogación de dinero de más de 314 millones de lempiras por parte del Congreso Nacional, autorizados por el presidente del mismo, el ingeniero Luis Redondo. 314 millones de lempiras para esos fondos, o sea, destinados para lo mismo. Claro, sí. O sea, pero hay alguna manera, hay una rendición de estas cuentas. Es que ahí es donde queremos llegar. De la línea investigativa, vea que es curioso, de las primeras diligencias que se realizaron, obviamente era ver el portal de transparencia para determinar si había alguna publicación referente a cuál había sido el manejo de estos fondos. Y hasta la fecha no hay nada. No logramos identificar ningún documento referente a ellos, solo en las erogaciones de dinero, que solo son los estados de resultados que se establecen, y cuánto ha sido el dinero destinado para ese tema, pero sin ningún soporte, nada que conlleve a este tipo de accionar. Y lo interesante aquí es que cuando ya vimos que no estaba publicado, nosotros como CNA fuimos creados mediante un decreto legislativo. Es decir, fue el mismo poder legislativo quien nos creó y nos estableció ciertas atribuciones. Y el artículo 3 de dicha normativa señala que todos los empleados y funcionarios públicos tienen la obligación de brindarnos la información que requiramos o la ayuda que necesitemos referente a nuestra competencia. Y no ha sido así. Y vea que es interesante en la actual investigación, porque esto hay que pegarlo. Porque se ha dicho mucho que el CNA no tiene atribuciones, que el CNA no tiene competencia para que le brinden este tipo de información, pero es un desconocimiento total a la ley. Y no solo es a la ley de creación del CNA, sino que es a la misma ley de transparencia y acceso a la información pública, porque no es para que ese es nuestro fundamento para solicitar la información, sino que el artículo 30 de dicha normativa señala que somos el órgano de vigilancia de que se dé cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Escuchen bien, órgano de vigilancia, es decir, quien no esté cumpliendo los parámetros establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nosotros tenemos la potestad de requerirle toda la información respecto a ese tema. Y es aquí donde las diligencias investigativas, ya cuando nos vemos que no está publicada en el portal, hacemos los requerimientos directamente, en primer lugar, al Congreso Nacional, para que nos brinden toda la información. Lo hacen directamente al Congreso Nacional, a su representante o a su presidente directamente lo hacen, o lo hacen a través de algún mecanismo, alguna secretaría. Vea qué importante, nos apersonamos al Congreso Nacional y ¿qué cree que fue lo que sucedió? No nos quisieron ni dar el recibido del oficio. No quisieron ni dar el recibido al oficio que le llevábamos. Pero lo importante acá es que cuando se agotaron las diligencias investigativas en el tema de ir a presentar los requerimientos de información de manera física, lo que hicimos fue mandárselos a la oficial de transparencia, a la OIP del Congreso Nacional. Ellos publican los correos, tienen la obligación de conformidad a la ley de transparencia de poner los correos de quién es el oficial de transparencia. Entonces se los remitimos y les señalamos todo el aspecto donde nos trasladamos al Congreso Nacional de manera física. No quisieron dar recibido, pero que ella tiene la obligación de trasladárselo a todos los demás, el requerimiento de información. ¿Y qué cree? No contestó. Lo hicimos 1, 2, 3 veces, 3 requerimientos y no contestó en ninguno, ni siquiera de recibido. Vea qué interesante, esa es la falta de transparencia y rendición de cuentas. Ya tenemos la falta de transparencia y rendición de cuentas del Congreso Nacional, de la oficial de transparencia, entonces como CNA no nos quedamos ahí. Como tenemos la atribución de requerir a cualquier funcionario o empleado público, hicimos los requerimientos correspondientes a todos y cada uno de los diputados que se encuentran dentro del informe. Fueron 250 diputados a los que requerimos. Solo 6 no los logramos ubicar por ningún medio. Esos están en los anexos del informe, ahí van a poder ver el listado quien quiera. Existen, hay planilla fantasma de diputados también.
No, ellos sí existen. Sí. Así fue. Nosotros utilizamos los datos inclusive para establecer cuál era el nombre y no tocamos el transfugismo de un partido a otro, sino que tal como fueron electos. Porque a nosotros no nos interesa qué partido político sea, ni si se va a cambiar o ese tema no entramos de lleno en virtud de que no era parte de la investigación. Lo que nos interesaba acá era ver de qué partido para hacer un señalamiento de que somos el CNA y no nos interesa de qué partido político sea. Si comete un acto de corrupción, lo vamos a señalar teniendo la documentación. Los requerimos a todos, abrimos las puertas del CNA para que se apersonaran y llegaron varios. Llegaron varios. Sí. Llegaron varios diputados. Dentro del informe van a poder apreciar. 15 presentaron de manera voluntaria. Creo que ahí una tenemos declaración una tabla jurada. también. Ajá. Una declaración jurada. Ellos establecieron que de manera voluntaria querían presentar una declaración jurada de que ellos nunca habían recibido ninguna subvención, subsidio ni ayuda social. Por convicción propia, otros porque decían que se estaba violentando la Constitución de la República y así sucesivamente. Con base en ello podemos ver que 6 no los logramos ubicar de ninguna forma. Y son reconocidos, abogado. Es que nosotros tratamos por igual a todos los diputados, ya sean propietarios y suplentes. Pero no, le pregunto que sean figuras reconocidas a esos que no pudieron localizar. Todos son, podemos decirlo, que nosotros vamos guiándonos directamente por la condición de funcionario público que tiene. No le damos más valor a uno que a otro. Para nosotros todos son iguales en el sentido de que son diputados, ya sea propietarios o suplentes, y por eso están dentro del informe señalados de esa manera y fueron los que no logramos ubicar porque no había ninguna dirección donde pudiéramos apersonarnos. Cuando los buscamos no logramos dar con ellos y así sucesivamente. Pero lo interesante es que 36 nos contestaron que no habían recibido. Entonces hacen 51 diputados que señalaron que no habían recibido ningún tipo de estos fondos. Y tenemos 172 que no contestaron. Y 22 que inclusive se apersonaron ante el CNA, señalaron que sí habían recibido las subvenciones, nos mencionaron que iban a presentar toda la información y al final han pasado más de 110 días hábiles, más de 130 días calendario y no han presentado ningún tipo de información. Pero es que no ha habido sesiones tampoco. Sí, pero... pero es que no es ahí en el Congreso que tienen que presentar la información, sino que es en el CNA. Sí, ¿verdad? cuando los requerimos directamente es ante el CNA. Ellos se apersonaron e inclusive señalaron que la iban a presentar. Y le estoy hablando de diferentes partidos políticos, no es solo de uno. Fíjense que en qué incurren estos personajes que se rehúsan a brindar este tipo de información. Ahí es donde viene lo interesante. Como hablábamos un poco acerca de la ley de constitución del CNA, aquí se genera una obligación directa para el funcionario de empleo público de brindar la información. Sí. Quien no lo hace incurre en una omisión. Y esto aplica para cualquier ministro, empleado, funcionario público que se encuentre. Y qué buenos son estos espacios para que, si desconocen, aunque nadie pueda alegar desconocimiento de la ley, el Código Civil ya lo establece, pero si lo desconocen o dudan de ello, el CNA tiene la facultad y si no lo brindan, incurren en una omisión. Eso que quede claro. Entonces, una omisión y por ende se presentó una denuncia dentro de ese apartado por el tema de violación de los deberes de los funcionarios, por suponerlos responsables de ello. Se dio el listado al Ministerio Público, se dio todos los requerimientos de información, los recibidos por medio de cada uno de los requerimientos que hicimos, porque no fue una vez que les pedimos, fueron dos veces los requerimos. Les dimos, por medio de la objetividad que tenemos, les dimos el beneficio de la duda. Si el primero no lo quisieron atender, bueno, vamos a ver, tuvieron algún problema, que lo traspapelaron, que el correo se lo maneja alguien más, que tal vez no pudo reunir la información, pero no, ya vemos que fue que existen y carecen de una transparencia y rendición de cuentas que no quieren brindar. Y aquí vemos de todos los partidos políticos, como lo mencioné, y lo interesante es que 5 sí presentaron las liquidaciones. 5 que habían recibido, nos señalaron, y presentaron la información ante el CNA. Y aquí es donde podemos ver de los diferentes requerimientos que de 250 diputados que pudimos requerir, 194 no dieron contestación al CNA. Entonces aquí es donde viene lo interesante, porque es la falta de transparencia, no solo del Congreso Nacional en general, sino de los mismos diputados y diputadas del Congreso Nacional que no quieren rendir cuentas. Eso es sumamente importante, pero dentro de la línea investigativa como hallazgos tenemos que al momento de brindar una subvención, subsidio
o ayuda social, no hay una ley que se encuentre y que regule este tema. Y además de esto, es importante mencionar que sí logramos identificar un manual que tenían internos ellos, porque es interesante que dentro del Plan Estratégico Institucional del año 2022 al año 2026, que tienen vigente el Congreso Nacional, en el apartado 5.3, señalan aspectos de desarrollo social y económico. Y ahí es donde está la figura de que a través de los diputados ellos van a gestionar subvenciones o ayudas sociales. Entonces vemos cómo juegan con los términos, jugaron y los contemplan como uno solo. Van, además de ello, estar regulado de esta forma. Derogaron la única ley que podía establecer y regular estos temas, y por otro punto solo tienen un manual que es un tipo de instructivo interno que no se ha socializado con todos los diputados para el manejo de estas subvenciones, donde el título es Manual para el manejo y procedimiento del manejo de las subvenciones o ayudas sociales, y dentro del cuerpo del documento se puede apreciar que hablan acerca de subsidios. Entonces es bien interesante la línea investigativa, cómo la llevamos a cabo. Pudimos recabar información referente a que se brindaban los subsidios por medio de cheques que salen del Congreso Nacional y son brindados a los diputados con la autorización del señor Luis Redondo. Y ahí está la firma, podemos apreciarla en cada uno de ellos. Y vemos que para los suplentes, en la mayoría de los casos, de conformidad a la información recabada y las diligencias investigativas que llevamos a cabo, se brindan 50.000 lempiras. Y para los propietarios, 100.000 lempiras. Esto es de manera mensual. Sí. Entonces, en el periodo de tiempo de análisis, asciende a más de 314 millones de lempiras que se han brindado sin un sustento y fundamento legal por parte del presidente del Poder Legislativo. Y las erogaciones de dinero, como pueden ver dentro del documento, ahí están fundamentadas en el artículo 205. Ajá. Ahí está subrayado al final, 205, numeral 37 de la Constitución de la República, donde se establece como requisito indispensable que el Congreso Nacional debe aprobar una normativa que regule cómo es que se van a brindar este tipo de fondos para el manejo por parte de los diputados. Entonces, esto es sumamente interesante. Vamos a poder ver y analizamos todos estos extremos, y es por ello que presentamos una denuncia contra el señor Luis Redondo por suponerlo responsable del delito de administración desleal del patrimonio público. Ahí está la denuncia. Ahora, ¿usted cree que procede esa denuncia? O sea, la denuncia procede formalmente y procede judicialmente, procede penalmente, o sea, procede porque ustedes han seguido un procedimiento que sí. Ahora, ¿cree que haya la agilización? Como vemos, una fiscalía que es más mediática ahora, que quizás un poco más ejecutiva, y que luego dice el fiscal que no es político, pero que va a demostrar que sí es que no es político. Realmente como que vamos a seguir viendo cadenas, no sé. Ahora, ¿cree que va a proceder realmente la fiscalía con tanta agilidad en esto? Porque han habido antecedentes de mal manejo de los diputados. Creo que es un caso de Arca Abierta, hay otro caso de los diputados Pandora, creo que es, y que se está procediendo ahora, y que hubo, ¿cuál fue el que sacó la MASIC? La MASIC sacó... La red de diputados sacó uno. La red de diputados. caso de la Maxi. La red de diputados. Entonces, se ha procedido en lo anterior. Debería de procederse ahora que está fresquito esto también. Sí, es que vea qué interesante. Nosotros como CNA llevamos a cabo las diligencias investigativas, obviamente con las potestades que tenemos nosotros y las competencias, recabamos la información, se la presentamos ante el Ministerio Público. El día miércoles de la semana pasada, no sé si recuerdan que hubo un miembro de la Fiscalía que se apersonó al Tribunal Superior de Cuentas por el mismo tema del decreto 116-2019 para ver si ya estaban el informe final que tenía que emitir en tema de los fondos manejados por el Fondo Departamental. Y se mencionó inclusive por parte del Ministerio Público que en caso de que existiera alguna irregularidad y alguien lo identificara, que la presentara la denuncia. Nosotros el día jueves presentamos la denuncia ante el Ministerio Público y esperamos que actúen y puedan investigarlo, porque lo que andamos buscando es que judicialicen las causas. Eso es lo más interesante. De 165 líneas investigativas que hemos presentado, se han judicializado hasta el momento 30. Qué bien, imagínense, 30 de 165. A ver si me coloca ahí, por favor, producción, el listado de los congresistas que presentaron declaración jurada
hay unos que no recibieron completamente nada. Y esta declaración jurada va en base a que recibieron fondos y que los liquidaron o que no recibieron nada. Porque ahí tenemos a Suyapa María Figueroa Iguren, Ramón Ernesto Benítez Cruz, Marta Concepción Figueroa Torres, Maribel Espinosa Turcios, Ligia del Carmen Ramos Zúñiga, José Manuel Mateu Amaya, o Matthew, Jorge Luis Cálix Espinal, Jorge Alberto Zelaya Munguía y Rosca Elvir Flores, Odalma Lisset Benítez Erazo, Fátima Patricia Mena Baide, David Sanín Manaíza Ramírez, Claudia Esther Ramírez Castillo, Cindy Yulisa Santos Villafranca, Carlos Alberto Umaña David. O sea, estos son los que presentaron declaración jurada. Ellos son los diputados, ya sea propietarios o suplentes, Sí, que de manera voluntaria presentaron declaración jurada señalando que no habían recibido en concepto de subvención, subsidio o ayuda social ningún tipo de fondos para este tipo de manejo, y ellos presentaron la declaración jurada ante el CNA. sí. Y ahora bien, también me paso otra lista porque hay unos que no recibieron, o sea, los que no presentaron, mire, estos son los que no recibieron subvención, o sea, Ellos fueron los que no presentaron declaración jurada, pero nos señalaron que no habían recibido ningún tipo de fondos para este tema. voy de abajo hacia arriba. Yuri Cristian Sabas, Yaudet Burbara Canahuati, Yahvé Salvador Savillón, Teresa Concepción Cálix, Tania Figueroa Pinto Pacheco, Roy Dagoberto Pérez, Rosa Belinda. Bueno, como ustedes no, pero yo sí puedo decir de que algunos diputados que eran de Libertad y Refundación, que no lo recibieron y que ahora son liberales. Porque dice usted, no tomamos en cuenta ni el transfugismo, ni tampoco si son mediáticos o no son mediáticos, si son importantes o no son importantes, o sea, dentro de su propio partido, sino que se fueron parejos. Sí, nosotros, de manera objetiva, todos los propietarios y suplentes dentro de la línea investigativa tienen la misma condición para nosotros. No lo tomamos el transfugismo porque no es algo de interés. Si es de tal partido o se pasó al otro, porque no le estamos catalogando por partido político. Sí. Lo que estamos viendo es de conformidad cómo fueron electos desde el año 2022 en el tema cuando fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta de qué partido político representaban. Así fue como lo establecimos directamente en el informe. Hacemos la aclaración de dónde viene cada uno de estos extremos para que no lo tomen, vaya, en caso de que cambiaron de partido político y hubo transfugismo, no sea algo que es del tema de interés de la línea investigativa. Sí, no interesa. Por cuestiones políticas que está haciendo, Sí, no. para evitar ese tipo de comentarios. Sí, y vea que es interesante porque como CNA a nosotros no nos interesa qué partido político sea. Si tomamos inclusive solo las denuncias de este año, hemos denunciado 4 alcaldías, de las 4 alcaldías todos representaban un partido, vaya, uno estaba de Libertad y Refundación, otro era del Partido Nacional, otro era del Partido Liberal y así sucesivamente. Tenemos el caso de Hospital San Felipe, donde las irregularidades se dio en esta administración, pero también tenemos los casos como el de la cárcel de Acequia, que se dio en la administración anterior, y así sucesivamente. No nos interesa el tema de qué partido político sea, qué administración. Si hay un acto de corrupción, lo investigamos, reunimos el acervo probatorio y eso es lo que nos interesa. ¿Qué pasa con estos congresistas que presentaron la liquidación? O sea, ¿verifican ustedes completamente si es cierta la liquidación? O sea, porque si es cierto o no, pues es decir, ¿se confirma esto? Sí, es interesante. Ajá. Ellos presentaron la liquidación. Recordemos que esta línea investigativa va más allá del tema de cuál es la rendición de cuentas, transparencia que tienen, pero además de ello, cómo es que están brindando que están brindando fondos sin que exista una normativa que lo regule. Cada uno de estos extremos que ellos nos aportaron es un aspecto donde se va a analizar de lleno, pero nosotros no estamos dando ni finiquito, no estamos dando un aspecto donde estamos dando validez a los extremos de que nos están dando. En este aspecto, en esta línea investigativa específicamente, se está señalando la cantidad de erogación de dinero que se ha brindado por parte del Congreso Nacional desde agosto del año pasado, que dejó de existir o fue abrogada la ley de decreto 116-2019 hasta agosto de este presente año, porque era lo que estaba publicado, y por ende vamos a hacer los análisis correspondientes en otras líneas investigativas para cualquier información que sea recabada, porque créame que es casi semanal la información que se nos pone a disposición por parte de la ciudadanía referente a cómo ha sido el manejo de estos fondos.
Ahora bien, la mayor parte de estos fondos, no sé si ustedes han logrado detectar si les sirve para objetivos reeleccionistas los diputados, o sea, o realmente llegan esos fondos a las comunidades, pero lógicamente hacen campaña, pues, porque me ha llamado la atención de que hay algunas aldeas del Distrito Central donde le han cambiado el techo a ciertas escuelas, pero le quitan el nombre a las escuelas y le ponen el nombre de la persona que consiguió los fondos. O sea, no sé, me tiene un tanto desconcertado eso también. Entonces si han logrado ir un poco más allá y ver si realmente con esos fondos lo que les sirve es para planes reeleccionistas o es que realmente están brindando ese apoyo. Porque ¿cuántos diputados agarraron el fondo y cuántos liquidaron en total? Es que vea que es interesante, como carecemos de transparencia y rendición de cuentas dentro del Congreso Nacional, no se publica la información, pero lo más interesante es esto: tienen un proceso interno que se lo sella y se lo firma pagaduría del Congreso, sí, y le va revisando ítem por ítem, en el sentido donde van inclusive manipulando la información. Ya no es que van a venir, es como perfeccionar la idea que se tenía por parte del Congreso Nacional anterior. Por ejemplo, antes, ¿qué es lo que empezó? Los famosos finiquitos del Tribunal Superior de Cuentas, sí, para los casos que estaban judicializando. Y ya vamos a entrar en eso, pero antes de que no pierda la idea, porque ni tampoco usted, sino que nos vamos a ir a una breve pausa, porque quiero entrar a ese apoyo, a esa creación del CNA también por el legislativo, y también del Tribunal Superior de Cuentas, que escoge también a los magistrados, y cómo se ha regado y se ha, no sé si decir, prostituido las cartas del Tribunal Superior de Cuentas, que para alguna gente funciona y la toman en cuenta, pero para otra dicen, no, esta no vale. Entonces, hay todo un proceso de falta de credibilidad, incluso hasta el elefante blanco le llamaron. Pero ¿qué pasa con esa politización que hacen o la manipulación que se hace? Desde el momento que eligen el Congreso Nacional, le dan esa potestad de elegir a los magistrados, a los concejales, a los consejeros, como quiera llamarle, cualquiera de las instituciones, tiene que haber una influencia política, de hecho. Al retorno. Bien, continuamos esta tarde con el abogado Luis Urbina, es el director de la unidad de investigación del CNA. Interesante porque, mire, estábamos dialogando sobre por qué en algunos casos es válido estos informes que presentan por parte del Tribunal Superior de Cuentas, incluso para procesos judiciales, ¿verdad? Y lo que presenta el CNA lo presenta directamente a la Fiscalía, ¿cierto? Y que ha presentado más de 160. Hemos presentado 165 líneas investigativas. Líneas de investigación. Y solo 30. 30 judicializado el Ministerio Público y 5 ha resuelto el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces quiere decir que 35 son las que se han resuelto por parte de ellos. O sea, que hay 130 que no han resuelto. 130 que no. ¿Y eso hace cuánto? O sea, desde el año 2014 fue que inició la unidad de investigación. Con la llegada de la abogada Gabriela Castellanos se dio ese enfoque de combate frontal a la corrupción, y aquí vemos diferentes líneas. Solo para dar unos datos, sí, denunciamos casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social que ya tienen una sentencia definitiva y podemos ver condenatoria, y se establece directamente que hay casos como los casos de la Maxi, la ex primera dama Rosalena de Lobo. Vemos cómo fue que surgió por parte de las líneas de investigativas del CNA. Además de ello, los hospitales móviles. Tenemos diferentes líneas de investigaciones que hemos presentado a lo largo del tiempo. En cada uno de los años, tenemos en el año 2023, por ponerle un ejemplo, tasa de seguridad, donde nadie lo había denunciado, nosotros sí, en el tema donde logramos identificar la malversación de fondos por más de 307 millones de lempiras en el manejo de estos recursos, donde pagaban vuelos charter, donde pagaban maestrías para altos funcionarios, donde pagaban, lo menos que hacían era brindar la seguridad, tal como se había establecido dentro de cada uno de las resoluciones emitidas por parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y vemos estas afectaciones
vulneraciones que se han hecho a en los fondos de la administración pública. Estos aspectos son interesantes en virtud de que hemos denunciado administraciones anteriores, hemos denunciado a la administración actual, hemos denunciado diferentes. Nosotros no nos andamos fijando en ese tema, lo único que andamos viendo es el combate a la corrupción por medio de la unidad de investigación, obviamente, pero como CNA tenemos la unidad de auditoría social que ve el tema preventivo, porque no todo es combate, y vemos la unidad del Observatorio de Políticas Criminal, que es el OPCA, donde se hacen estudios académicos referente al entorno de la competencia del CNA. Entonces es un análisis completo que tenemos dentro del CNA y lo que andamos buscando es que genere institucionalidad tanto el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, cada una de las instituciones gubernamentales, sin importar cuál sea, Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, para la rendición de cuentas y la transparencia, y de esta forma evitar que se siga despilfarrando el dinero de cada uno de nosotros, porque somos los afectados. ¿Qué pasa en el Ejecutivo cuando se han anunciado partidas de más de 10.000 millones de lempiras? ¿Qué pasa con esos fondos? No puede, el CNA no tiene potestad de llegar hasta ahí a hacer ese tipo de investigaciones. Nosotros como CNA trabajamos con todas las denuncias que nos impone la ciudadanía. Sí. Vemos, y cada uno de ellos nos puede presentar diferentes indicios de que puede existir algún tipo de responsabilidad, pero como ente responsable que somos, salimos a presentar la denuncia una vez tenemos todo el acervo probatorio para acreditar estos extremos. Por ponerle un ejemplo, sí, como en este caso del manejo de los subsidios, subvenciones y también las ayudas sociales, hay un sinnúmero de denuncias que se interpusieron. No dudo que ante el Ministerio Público también lo hayan hecho, pero ¿qué sucede? Nosotros no podemos salir de manera subjetiva a señalar extremos que no nos constan. Entonces iniciamos una línea de investigación en el caso de que encontremos todos los elementos necesarios para que vinculan, ya sea para una responsabilidad penal o posible administración de malos fondos, de manejo de los fondos para el Tribunal Superior de Cuentas. Presentamos las denuncias correspondientes, ya sea Ministerio Público o Tribunal Superior de Cuentas. ¿Y en qué institución es donde más has encontrado resistencia a ofrecer información, abogado? Vea que es interesante, aquí podemos y vemos que en varias instituciones señalan que no es competencia del CNA, pero lo que no saben ellos, y les contestamos jurídicamente hablando, les explicamos, porque la finalidad es esa, que si tal vez tienen un desconocimiento o no quieren brindar y no rinden cuentas, ahí más bien genera una suspicacia, y ahora ya pasa de ser un indicio, por decirlo así, vago, que podría verse en chisme por parte del denunciante que nos confió esa información, a de verdad levantar el interés del CNA como institución cuando ya se ponen a tratar de no darnos la información. Y aquí se les explica que no es que le estamos pidiendo un favor, no es que cualquier ciudadano, no es que Luis le está pidiendo a título personal, sino que es el CNA que tiene facultades y ellos tienen la obligación de brindarnos esta información. Y aquí es donde buscan ellos cómo ampararse en el tema de no les vamos a brindar esta información porque es tema confidencial, es tema que no podemos dar estos datos personales. Y es lo interesante porque nosotros como CNA somos los primeros en dar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al menos que tenga una reserva, una declasificación de la información, es la única manera en que no nos pueden brindar la información. Todo lo demás debe blindarse. Se ha hecho la pregunta por qué en algunos casos no se respetan estos informes del Tribunal Superior de Cuentas y en otros sí. Es que es interesante. Recordemos que la falta de institucionalidad, tanto en el Tribunal Superior de Cuentas como en el Ministerio Público, ha sido a lo largo de la historia. O podemos decir, miremos el pasado reciente. Y lo que ha servido es para generar impunidad dentro de las mismas acciones, donde no se investigan ciertos personajes porque son de la afinidad política, son de la afinidad del representante de las máximas autoridades y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí vemos algo paralelo. De los casos que presentó la Maxi, el rol primario que cumplían es que era un ente internacional que cuando estaban ellos no dejaban que engavetaran un caso, por ejemplo. Si era de conocimiento de ellos, porque iban a salir a los medios y iban a decirlo y lo iban a establecer directamente. Entonces, ese fue el rol primario que cumplieron. Se presentaron diferentes líneas investigativas, pero ¿qué pasó cuando ya no tengo al Ministerio Público que me engavete las causas? Se pasó al Poder Judicial. Se pasó al Poder Legislativo, la creación de decretos de impunidad.
Y aquí es donde vienen los famosos decretos 116-2019, 117-2019, todos tenían dedicatorias para los casos de la Maxi, de los altos funcionarios. 116-2019, el de la auditoría, y donde vienen los famosos finiquitos, caso de red de diputados, caso de arca abierta, todos ellos eran un extremo que tenían esa dedicación, esa dedicatoria. Y tenemos el 117-2019, que era la inmunidad parlamentaria, que cabe decir que en el presente denuncia que interpusimos como CNA no les ampara a los diputados, porque no estamos hablando de la función legislativa que se estableció con la reforma mediante dicho decreto 117-2019, que agrega el artículo 10A, la ley orgánica del Poder Legislativo, pero no aplica. Entonces, inmunidad parlamentaria no les aplica en el presente caso, pero sí estaba dirigida para el caso de Fe de Ratas, no sé si recuerda, ya por el año 2018, claro, que se presentó. Y estaba Tomás Zambrano, creo, Antonio Rivera Calleja, sí, algunos que estaban. ¿No? Algunos exactamente, que estaban, y aquí es donde vemos cuál era la verdadera razón. Después entró en vigencia el decreto 57-2020, que era el que decía que el Ministerio Público tenía que pedir permiso al juez, primero para requerir la información, que le tenía que hacer un requerimiento como que fuera cualquier institución. Entonces vemos cómo se iban generando estos decretos de impunidad. Y otro que tenía otra dedicatoria era el decreto 93-2021, que modificó el delito de lavado de activos, mermó el accionar del Ministerio Público y tenía la dedicatoria para el caso Pandora. Entonces vemos cómo estos casos, estas reformas, si ya no existía una falta de institucionalidad dentro del Ministerio Público porque había un ente internacional que estaba viendo y le estaba contando las costillas y judicializaban los casos, me voy al Poder Legislativo para tratar de blindarlos. Ese es el mensaje que se estaba mandando. Si no aplica en el Poder, una vez ya entrando en la normativa, o el Poder Judicial aplica retroactivamente de manera errada una normativa administrativa, porque solo aplica para la ley, para el Código Penal en tema de penas, que deje existir el tipo penal, y así sucesivamente. Ya la Corte inclusive se ha pronunciado en ese extremo. O buscan y merman el accionar del Ministerio Público con estos finiquitos que mandan a hacer auditorías al Tribunal Superior de Cuentas de manera retroactiva sin importar si ya está judicializada la causa. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Logramos identificar que andan buscando hacer exactamente lo mismo dentro del Congreso Nacional actual, y lo único que cambia es que no tiene el decreto 116-2019, sino un proceso interno, un instructivo que establece que el proceso va a ser de esta forma y va a culminar con la emisión de un finiquito de la liquidación y validez por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Algo totalmente peligroso para el combate a la corrupción, en virtud de que si hay falta de transparencia, falta de rendición de cuentas y se está haciendo esto tras bambalinas, lo que genera es que se está manipulando la información y no se está haciendo de manera correcta. ¿Cuál es la recomendación? ¿Que vaya vía decreto esto mejor? No, es que miremoslo de la siguiente forma. Sí, porque aquí es que me dice, había un decreto que dejaba impunidad, es cierto, pero ahora es peor, pues, porque lo están haciendo a través de un reglamento, o sea, exactamente, están haciendo de otro tipo de normativa. Eso vamos. La ley viene y brinda una potestad. Sí. La normativa brinda una potestad. La Constitución de la República le dice, si quieren dar subvenciones y subsidios, está bien, pero tiene que haber una ley que lo regule. La ley orgánica del Poder Legislativo le dice, si quieren dar ayudas sociales por medio de los diputados, está bien también, pero tiene que existir una ley que lo regule. Entonces a eso es lo que nos referimos, que no hay una ley. Entonces, ya ahí ya se está excediendo en el ejercicio de las facultades el presidente del Congreso Nacional. Solo con el hecho de entregarlo. Solo con el hecho de entregarlo. ¿Cómo auditarlo? No hay una normativa, entonces se excede en las facultades que él tiene, en el sentido de que no hay algo que lo regule, le están pidiendo como requisito indispensable este extremo, y él no le interesa, y lo que está haciendo es brindándolas cada uno de estos fondos de erogación de dinero, y donde logramos identificar más de 314 millones de lempiras. Pero además de ello, lo interesante acá es que vemos cómo hay manipulación de la información, porque no hay transparencia y no hay rendición de cuentas, pero sí hay un proceso donde cambian la información, cambian los datos para que todo cuadre, y de esta forma lo van a pasar al Tribunal Superior de Cuentas y ellos van a brindar los finiquitos. Entonces es lo mismo de la administración anterior, nada más que no es con un decreto de dedicatoria ni eso. Vemos un instructivo a lo interno que tienen y es el mismo accionar reprochable anterior que es el actual. Después vamos a ver un problema, era como con la amnistía. Sí. ¿Cuál es el efecto ahora? Todo el mundo dice que es persecución política. Todos los actores, así como se encuentran actualmente en Nicaragua y así, es el mismo un copy-paste. Y ahora van a querer, y que ojalá no sea así, porque lo que generan es más impunidad, que si existe un cambio de gobierno, van a brindar un decreto de amnistía porque era una persecución política, van a decir, y van a aplicarlo retroactivamente como lo han hecho en este momento con las autoridades que existieron desde el año 2006 al 2009. Eso es lo que es preocupante. Como CNA nos preocupa.
porque nosotros no nos queremos quedar únicamente con el hecho reprochable que lo conoce la ciudadanía, pero que nunca estuvo en los juzgados, o si fue a los juzgados, van a quedar en libertad porque van a disfrazarlo como persecución política. Eso es lo preocupante. Se va la impunidad completa, se va al baúl de la impunidad y se va al baúl solamente del recuerdo prácticamente. Y eso es lo que afecta. ¿A quiénes le afecta? A todos nosotros los ciudadanos. A los altos funcionarios, ellos bailan, celebran y hacen fiesta pues, con los fondos, porque ya vieron que es algo que es aceptable, lo están aplicando aunque sea de manera errada, y es por eso que nosotros criticamos en su momento. Primero, felicitamos al Poder Judicial cuando emitió el fallo en contra de las sedes, porque es algo que chocaba con la Constitución de la República. Sí. Pero cuando ya hicieron una bonita para dar una mala. Ajá. Entonces ahí es donde vemos que en realidad parece... Una de cal y una de arena. Exactamente, es el mensaje que se está mandando. Ajá. Y eso es lamentable porque vemos la afectación. Aquí es un decreto de amnistía donde recogen funcionarios y empleados públicos que de verdad ellos estaban en casos ligados a temas de corrupción. Habían tenido sentencias firmes en un juzgado con acervo probatorio. ¿Y qué vemos actualmente? Que se les dio las cartas de libertad. Esto es lo que probablemente va a suceder si existe un cambio de gobierno con el partido que se encuentra de oposición actualmente. ¿Y qué va a pasar? No, es que me presentaron un montón de requerimientos por temas de que no era el partido que estaba en el poder y por eso era una persecución política. Así es como lo señalan, lamentablemente. Y es el mensaje que se manda y hay gente que se lo cree. Y hay gente que piensa que sí es así. Entonces eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque hay una Corte Suprema de Justicia que avale este tipo de prácticas y además de ello es la generación de impunidad que se da y es un ciclo que va a seguir continuando de esta forma y quienes se van a ver perjudicados somos nosotros los hondureños. Porque imagínense que solo nosotros como CNA de 165 líneas investigativas hemos identificado un perjuicio de más de 11.000 millones de lempiras. Solo de nuestros casos. No digamos de todo lo demás que 11.000 millones de lempiras. 11.000 millones de lempiras del año 2014 a la actualidad que hemos presentado las denuncias correspondientes tanto ante el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas, más de 11.000 millones de lempiras como un daño, un perjuicio económico hemos identificado. ¿Y cómo están subdivididos? Del 2014 al 2020, 2021 y luego del 2021 hasta la fecha. Digamos, hay alguna división, me imagino, pues, es decir, para ir calculando y sacando cifras, porque realmente vale la pena sacar cifras también, pues, es decir, del 2014 hasta donde estuvo, donde está el dinero de Juan Orlando, hasta ahora que se hizo el dinero, pues, o sea... Claro que sí, nosotros como CNA lo tenemos identificado. Es más, usted ingresa a la página del CNA y ahí le salen todos los datos. Puede inclusive ver por año cuál ha sido las denuncias. Dentro de las denuncias se establece el periodo de análisis. Por ponerle un ejemplo, el periodo de análisis de esta última línea investigativa es de agosto 2023 hasta agosto 2024. 314 millones de lempiras. Solo ahí en solo en este periodo. Y solo aún... Bueno, por decirlo así, un poder del Estado, hay que decirlo. Es claramente. Poder legislativo. Sí, pero no han visto instituciones por instituciones tampoco. Sí, lo hemos identificado. Es más, de todas las denuncias que hemos interpuesto, la Secretaría de Salud a lo largo del tiempo es la que hemos denunciado más. Puchica, es que esa Secretaría de Salud sí que... Y es lamentable. La verdad es que... Han estado instituciones como el Instituto Nacional Agrario, han entrado a otro tipo de instituciones, al SANA. Sí, claro, inclusive alcaldías, y eso es interesante porque nuestro accionar va tanto a las instituciones gubernamentales directamente que son reguladas por parte del Poder Ejecutivo, además de ello vemos el Poder Legislativo, Poder Judicial, que era el tema de la amnistía, donde hemos denunciado jueces también. Tal vez ahí no hay algo monetario, pero sí una afectación, porque cuando brindan este tipo de beneficios como una amnistía y no motivan su accionar, dejan en evidencia algo que había una sanción, por ejemplo, de más de 16 millones de lempiras. Entonces ahí queda como en el aire y la afectación siempre termina siendo económica, aunque la investigación va sobre el juez. Y no podemos decir que es un perjuicio, pero es como un efecto que se da. Entonces nosotros no lo cuantificamos como un perjuicio, pero sí es un efecto que se da porque ya deja sin valor y efecto esta sanción económica de más de 16 millones de lempiras. Entonces, solo es por darles unos datos, hemos denunciado los 3 poderes del Estado, podemos decirlo de esa forma, a las alcaldías. No interesa cualquier acto de corrupción, sin importar cuál sea el partido político, es como CNA. Vamos a denunciar siempre que tengamos el acervo probatorio. ¿Cuáles han sido las represalias que han tenido como CNA? Porque esto ha sido no solo ahora, sino que ha sido a lo largo de todos los gobiernos, prácticamente. Pues es decir,
como que no les gusta, pues, o sea. Siempre es el mismo discurso. Por ejemplo, en la administración anterior, ¿qué era lo que decían? Que éramos el partido de oposición. Sí. Estábamos con los de la oposición porque solo ahí pasaban. Y solo pasaban, metían líneas de investigación del partido que estaba en el gobierno. Exactamente. Cuando hubo un cambio de gobierno, creíamos que iba a haber un cambio, podríamos decirlo de esa forma. No solo de gobierno, sino de gobierno, sino de prácticas, malas prácticas y rendición de cuentas y acceso a la información y todo lo demás. Pero vemos que empezamos a presentar las líneas investigativas y ¿qué sucede? Dicen que somos partido de oposición también. Entonces, está medio complicado. E inclusive en esta línea investigativa, no sé si recuerdan, pero públicamente el señor Luis Redondo nos catalogó como que éramos usurpadores de funciones. Él mencionó en una reunión de pleno que por los requerimientos que estábamos haciendo directamente a los diputados y diputadas del Congreso Nacional, que nosotros estábamos tratando de usurpar las acciones del Tribunal Superior de Cuentas. Un desconocimiento total a la ley. Y en este caso que le han hecho, ¿ha reaccionado ya? No les sabríamos decir. Como nosotros no andamos viendo si reaccionan o no, en el sentido de que aquí es una línea investigativa, la presentamos, les dimos la venia a todos los diputados. Le digo porque me cuenta que fue lo que dijo Luis Redondo en el anterior, ¿verdad? Pero lo dijo en la línea investigativa. Digamos, nosotros estábamos haciendo los requerimientos de información desde junio, julio, agosto. Y él salió como alrededor de septiembre, si no me falla la memoria, donde nos dedicó un apartado dentro del pleno de los congresistas y sí, recuerdo como eso. CNA nosotros no teníamos facultades. Creo que sacamos esa parte también, aquí estuvimos, creo que lo tuvimos usted en el momento también, de que él expresaba eso. Y el porcentaje que le tiene que dar de acuerdo a ley al CNA, ya se lo desembolsaron. Vea que es importante, eso es bien curioso, porque tanto las administraciones anteriores, cuando empezamos a presentar las denuncias, solo para retrotraernos en el tiempo, se empezaron a presentar las denuncias en el año 2014 y ya nos iban bajando el presupuesto, nos iban mermando el accionar, nos iban desembolsando de manera posterior y así sucesivamente. Y vemos que el accionar en el actual gobierno es lo mismo, digamos. Vienen y no hacen los desembolsos a tiempo, lo hacen de esa forma, ya buscan inclusive no darnos los fondos. Así es, y siempre son las acciones que buscan ellos en virtud de que nos consideran como una piedra, porque obviamente nosotros combatimos la corrupción. Quien se sienta aludido por las prácticas que hace el CNA es por algo, pues. Más bien, imagínense los funcionarios y empleados públicos que critiquen al CNA por hacer su labor. Es totalmente ilusorio. Cuando antes se aplaudía y ahora, como lo hacemos parejo y no es tema de partidos políticos, no nos interesa, ya se molestan y lo ven desde otra óptica. Finalmente, ¿qué responsabilidad tienen ustedes que el hecho de que no le aprueben a Honduras fondos frescos, fondos internacionales, en la cuestión, incluso hasta lo del compacto, ¿no? O sea, los fondos del compacto del milenio, porque también acusaron a otra ONG o una de sociedad civil de ser ellos los artífices, que por qué no hay fondos de eso? Ahora, ¿en qué perjudica también que no venga la CICIG en este caso? Es interesante. Si usted me pregunta en qué acciones hacemos nosotros, ninguna. Lo que pasa es la falta de transparencia y rendición de cuentas. Y miremos el caso. Ni el Congreso Nacional no rinde cuentas de más de 314 millones de lempiras. ¿Afecta que CNA es el que lo está haciendo? No. Es el Congreso Nacional. Ellos son los que afectan directamente a que no se puedan acceder a estos fondos, porque generar una rendición de cuentas es un requisito indispensable y aquí es lo menos que se hace. Entonces eso sí afecta directamente. Cómo no, muchas gracias. El abogado Luis Urbina, jefe de Unidad de Investigación del CNA, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.